¿Qué impacto tuvo para ti la crisis posterior a la dolarización? En el plano personal, la crisis que provocó la dolarización y la desaparición de la moneda fue positiva en todos los sentidos. Eh, Tuve estabilidad económica, eh, posibilidad de programar mejor el futuro con una moneda que ya no se iba a devaluar y empecé a trabajar de manera independiente con la seguridad de que no habría inflación, aunque en el primer año todavía la inflación fue un poco alta, pero en el futuro se iba a arreglar y solo positivo, todo fue absolutamente positivo. Muy bien. ¿Y en tu opinión qué impacto tuvo para el país la dolarización? Creo que para el 90% de las personas el mismo impacto que tuvo para mí en lo personal. Es decir, se suprimió la inflación, la gente pudo programar mejor el futuro porque tenía una moneda que no se iba a devaluar. El sector financiero, los bancos empezaron a prestar dinero con mayor facilidad. Muy, muy pronto los jubilados empezaron a recibir jubilaciones dignas. El seguro social se fortaleció enormemente y pudo empezar a hacer préstamos para créditos hipotecarios que la gente ya sabía programar cómo los iba a pagar. Los salarios no han perdido poder de compra en todos estos 20 años, 22 años que ha habido la dolarización, así que creo que fue igual de positivo. Muy bien. ¿Y qué diferencias y similitudes encuentra entre la crisis del 99-2000 y la crisis económica actual? Creo que no tiene nada que ver la una con la otra. La una fue una crisis financiera que hoy no existe. Fue una crisis del presupuesto del Estado que hoy no existe. Fue una crisis que dejó prácticamente eh, sin poder pagar salarios ni nada a los empleados públicos y la gente perdiendo poder de compra todos los días por una moneda muy débil, que eso hoy no existe. Entonces creo que son distintas de manera absoluta. Quizá en lo político sean parecidas porque los sectores que hoy día presionan al gobierno son los mismos sectores que en el año 99 presionaban al gobierno para que tomen medidas de acuerdo a su mejor entender de cómo deben ser las cosas. Pero como crisis económica no creo que tienen nada que ver. Es más, yo diría que es muy difícil afirmar en este momento que estamos dentro de una crisis económica, porque el país ha recuperado las reservas exteriores, están en cerca de 10.000 millones, una cifra absolutamente impensable en el año 99. ¿Ah? Eh, y entonces no sé en qué pueden parecerse. Eso es. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches, nos encontramos aquí con Susana Velasco, que tiene una edad de 60 años. Ya, y a continuación las preguntas. ¿Qué impacto tuvo para usted la crisis antes y después de la dolarización? Bueno, la crisis antes de la dolarización fue que muchas empresas que habían contratado préstamos en dólares y el mismo tenía un cambio de 33 sucres por dólar por la devaluación cada semana subía de manera acelerada, con un equivalente de 3 veces por el valor de $1. En consecuencia, muchas de estas se vieron forzadas a cerrar sus negocios, pero cuando el gobierno decidió tomar la opción de dolarizar, que en mi opinión fue lo más acertado, el país logró estabilizarse y los negocios pudieron seguir otorgando trabajo y en consecuencia la estabilidad laboral.
La segunda pregunta es, ¿qué diferencias y similitudes encuentra entre la crisis del 99-2000 y la crisis de la economía actual? La diferencia es que nuestro país en estos momentos, al estar dolarizado, la mayoría de extranjeros de países cercanos tratan de emigrar a Ecuador por el cambio de su moneda al dólar. Por este mismo hecho, los ciudadanos ecuatorianos cada vez perdemos nuestros empleos por la demanda de mano de obra extranjera. Buenos días, nos encontramos aquí con Luis Aldaz, que tiene una edad de... 50 años. Listo, vamos a proceder con las preguntas. Número 1. ¿Qué impacto tuvo para usted la crisis antes y después de la dolarización? Y en su opinión, ¿qué impacto tuvo para el país la dolarización? En ese momento teníamos una inflación muy alta cuando estábamos en sucres y obviamente los precios se disparaban semana tras semana. Lamentablemente no había ni control ni se podía hacer mucho por justamente la situación monetaria que teníamos al momento. Después de que se dio la dolarización, pues se dio un control mucho más estable con relación a la inflación y fue una inflación sostenida que permitió que se mantengan los precios en precios no elevados, precios no galopantes, pero también al mismo tiempo se hizo que la economía tenga una estructura o una estabilidad como para dar pie a fomentar nuevos negocios. Y por último, la segunda pregunta. En su opinión, ¿qué diferencias y similitudes se encuentran entre la crisis del 99 hasta el 2000 y la economía actual? La economía actual hace que lamentablemente no se degeneren fuentes de trabajo. Al no generarse fuentes de trabajo, la gente busca de alguna manera conseguir ese dinero y se está generando también mucha delincuencia. Los precios ahora se puede decir se mantienen o tienden a subir, pero por factores externos, llamémoslo así, subida del petróleo, guerras internacionales, problemas estrictamente en el Golfo o escasez de algún insumo, llámese gas o bienes suntuarios que hace que se suban los precios. Entonces, son factores diferentes con consecuencias similares, incremento de precios. Listo, eso ha sido todo por la entrevista de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. En la siguiente entrevista se va a ahondar sobre el impacto que tuvo la dolarización. Todas estas preguntas van a ser respondidas de acuerdo a su opinión. Primeramente, ¿qué edad tiene? Tengo 58 años. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué impacto tuvo para usted la crisis y posterior dolarización? Fue una época muy difícil. Primero que el sueldo se redujo al 25% de lo que ganábamos y las cosas sobre todo se transformaron a dólares porque comprábamos lo que se compraba por 5 sucres, se compraba todo por $1. Y no, sí fue una época muy, muy difícil, pues como decía, económicamente mi sueldo se redujo casi a menos de la mitad, a la mitad y no nos alcanzaba prácticamente para vivir. ¿Qué impacto tuvo para el país la dolarización? Sí fue una época difícil, como comentaba en la pregunta anterior. Primero que las cosas, digamos, en ese entonces se dolarizó a $25,000. Entonces nosotros, 25,000 sucres, nosotros con 25,000 sucres sí podíamos comprar muchas cosas, ¿no? Se compraba ropa, pero cuando se dolarizó, ¿qué podíamos comprar nosotros con $1?
que equivaldría a 25.000 sucres. Entonces sí fue una época muy difícil para el país. La población tenía que emigrar hacia otros países, salir en busca de sustento para tratar de sobrevivir, porque fue una época difícil, ¿no? Muchas gracias. En su opinión, ¿qué diferencias y similitudes encuentra entre la crisis del 99 a los 2000 y la crisis actual por el COVID-19? La crisis del 99 fue una época, yo me acuerdo, eh, para mí desde a mi edad fue la época muy dura, muy difícil en la 99. Hubo el feriado bancario, entonces sí, la gente se moría porque tenía sus ahorritos, tenía sus ahorros en el banco, ¿no? Digamos, mucha gente vendía sus casitas, su carro y tenía su plata y esa plata mucha gente no le devolvieron, murió cantidad de personas con derrame cerebral, con infarto. Sí, fue una época muy triste, muy dura la del 99. Y En similitud con el en COVID-19. similitud con el COVID, igual fue otra época de crisis económica, porque eliminaron personal de todos los trabajos a nivel general, tanto estatales como particulares, eliminaron personal, nos bajaron el salario. Y sí fue una época difícil, muy dura también, pero, pero todo pasa, bueno, pero hoy estamos viviendo también una crisis, una situación económica un poco difícil, ¿no? Así es que sí, a los años volvemos nuevamente a vivir crisis económica. Muchas gracias por su entrevista.